bienvenidos. De verdad que para nosotros es un placer y un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la salvación. ¿Cuántos están gozosos de escuchar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy? Porque Dios es el que nos va a hablar el día de hoy. Vamos a conversar sobre su palabra. Y la palabra de Dios simplemente es la voz de Dios plasmada en letras. Amén. Es importante entender eso, porque cuando entendemos eso le damos la importancia que amerita este tiempo. El tiempo donde venimos a compartir el mensaje de la salvación. Así que le invito a que el que esté a su lado te le diga: he venido en el mejor tiempo, al mejor lugar, a escuchar lo mejor de Dios. He venido al mejor tiempo, al mejor lugar, a escuchar lo mejor de Dios. Porque Dios nos ama a nosotros. ¿Quién sabe que Dios nos ama? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos son hijos aquí del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Todos somos hijos. Y aun cuando no lo sepas, tienes un Padre que te ama incondicionalmente. Siempre nos va a amar y siempre su amor se va a mantener intacto por cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros somos los que nos alejamos. Nunca Dios se aleja de nosotros. Y en base a ello es que quiero compartir este mensaje del día de hoy que he titulado Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. ¿Y cuántos sabemos qué es un hábito? ¿Amén? ¿Alguien sabe qué es un hábito? No es que lo defina, pero lo saben, ¿qué es un hábito? Sí. Algo que se repite constantemente, aun cuando no quieras hacerlo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy práctico. En las mañanas muchas veces, por lo menos en mi caso, me levanto y me voy al baño a cepillarme. Pero hay otras personas que se levantan y cogen el teléfono, por ejemplo. Lo toman en mano. Es un hábito. Constantemente tú repites el mismo patrón. Eso es un hábito. Y Dios nos quiere llevar a nosotros tener hábitos que nos edifiquen espiritualmente también. Así como tomamos algunos el café primero antes de cepillarnos porque tenemos ese hábito, otros tenemos el hábito de quedarnos en la cama reposando, aunque el hábito real debería de todos nosotros ser levantarnos y darle las gracias a Dios. Debería ser el hábito más común en cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, en base a eso, quiero que sentemos las bases, o quiero sentar las bases sobre qué es una vida consagrada y cómo podemos nosotros alcanzar una vida consagrada a Dios. ¿Cuántos entienden que nosotros estamos llamados para agradar a Dios en todas las cosas que hagamos? Somos templos y moradas del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones, inmediatamente el Espíritu Santo, que es Dios mismo, reposa en nosotros. Y como hablaba con mi hermana, Él en ese momento nos pone una semilla que son los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y por consecuencia nosotros debemos regar esa semilla para que den fruto. Entonces nosotros entendemos allí que realmente el que planta la semilla es el Señor, que nosotros a través de las circunstancias que vivimos, la cotidianidad y la vida, es que vamos a dar fruto en todas las áreas que nos ha mandado el Señor como fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. ¿Qué es una vida consagrada y cómo podemos alcanzarla? Esas preguntas son importantes porque usted y yo, como creyentes en Cristo, hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, entregados al Señor. ¿Cuántos entienden que nosotros hemos sido llamados a vivir una vida en santidad? Y una vida en santidad es distinto a vivir una vida en religiosidad. Esto no se trata de religiosidad, esto se trata de agradar con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra vida a Dios Todopoderoso. Y fíjense bien, nosotros muchas veces vemos que Dios ha puesto, y cuando yo estaba en el mundo, bueno, estamos en el mundo, todos estamos en el mundo, pero cuando yo no había entrado en Cristo, o sea, no había aceptado al Señor como mi único y suficiente Salvador, yo veía las normas o las reglas de Dios como limitaciones de Dios para mi vida. ¿Cuánto no lo veían? Vamos a ser sinceros. Aquí yo estoy abriendo mi corazón y yo sé que usted es un ser humano igual que yo. Y eso lo vemos como limitaciones cuando entramos en Cristo. Decimos, wow, pero ahora no puedo beber, ahora no puedo fumar, ahora no puedo ir a la fiesta, ahora no puedo decir palabras indebidas con mi boca. Antes me gustaba hacer cosas indebidas y ahora cuando estoy en Cristo, oye, Dios me pone limitaciones. Pero ¿saben qué? En el trasfondo no se trata de una limitación que Dios nos ponga. Dios nos está guardando en santidad para que tú y tu entorno marchen correctamente. Y cuando lo entendí desde ese punto de vista, dije, wow, Señor, yo soy el que me beneficio de las normas y las reglas. Porque Dios es siempre Dios. O nosotros vamos a decirle a Dios cómo establecer las cosas. Yo creo que sería algo absurdo, porque nunca necesitó de nosotros ni va a necesitar de nosotros. Nosotros necesitamos siempre de Él. Estamos llamados a vivir una vida
que le agrade a Él, pero para beneficio de nosotros mismos. Amén. Amén. Aunque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, digo, vivir una vida consagrada. Nuestra vida y el que obra para su propósito, Él quiere hacerlo para cada uno de nosotros. O sea, Él busca guiarnos a nosotros por el camino que debemos seguir, nos da los preceptos que es a través de su palabra y nos dice, mi hermana Daniela, por ejemplo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, yo te hablo a tu vida y nos habla a todos nosotros en la manera que nosotros debemos vivir para agradarlo a Él. ¿Cuántos entienden esto? ¿Me estoy dando a explicar? Si no entienden, me dice y lo vuelvo a repetir con algunos términos más sencillos. Pero en el trasfondo estamos hablando de una vida consagrada a Dios como la finalidad de nosotros vivir una vida plena aquí en la tierra, porque de eso se trata. Porque si tú crees que tú haciendo hábitos que cultiven una relación más estrecha con Dios te acerca más a Dios, ¿por qué no hacerlo? Porque otros hábitos lo hacemos y no son tan beneficiosos. O digamos, bueno, es una costumbre que todos hacemos o que tenemos. Pero yo les garantizo que usted cultivando estos 7 hábitos en su vida, podrían ser muchos más, no son solamente 7. Estos 7 hábitos en su vida, usted va a vivir una vida plena aquí en la tierra. Y no solamente con usted como persona, sino con su familia, con la persona del trabajo, con la sociedad que representamos. Porque ¿sabía usted que como iglesia representamos a una sociedad también? Usted es iglesia, uno solo, somos iglesia. Nosotros aquí somos congregación porque estamos muchos reunidos como iglesia. Y es importante entender eso porque no somos cualquier persona. Tú eres importante para Dios y eres importante para la sociedad. Y en base a eso es importante entender que la vida consagrada a Dios vale la pena. Porque nosotros donde vayamos debemos mostrar el fruto a las demás personas. Debemos cultivar ese fruto que nos ayude a nosotros a hacer luz allá donde vayamos. Porque nos gusta, la palabra lo dice, que somos luz y sal para la tierra. Estamos llamados a ello. Pero es importante entender cuál es el trasfondo de ser luz y sal. La luz alumbra la oscuridad y la sal sazona lo insípido, ¿verdad que sí? Esas son las cualidades que tienen ellas. Donde vayamos tenemos que ser luz y darle sazón a la vida. Presentar a Cristo en todos los lugares donde nosotros estemos. Pero ¿saben qué? Es lo más cumbre de todo, que presentar a Cristo. No tienes que decir, yo soy cristiano, sino con tu comportamiento que otros vean que tú amas a Cristo. Y esos hábitos desarrollan en nosotros ese carácter, que como resultado nos van a presentar a las personas que Cristo nos cambió y que también puede hacerlo con ellos. Porque es la verdad, es el camino y es la vida. Cristo Jesús, no estoy siendo religioso, estoy hablándole del evangelio de la salvación. La religiosidad es otra cosa, estoy hablando de la verdad que dice la palabra de Dios, que nosotros estamos llamados a vivir en santidad. ¿Cuántos lo quieren? ¿Lo creen? ¿En serio? Pueden levantar sus manos como símbolo de entender que sí, de verdad. Yo entiendo que tengo que vivir una vida consagrada a Dios. Yo entiendo que soy importante para Dios y en consecuencia soy importante para este mundo donde Dios me ha traído. Porque para Dios no sería más fácil tenernos con Él desde que nacemos hasta el final de nuestra vida sin habernos puesto en la tierra. Yo creo que eso es más sencillo para Él, pero tenemos un propósito cada uno de nosotros aquí. Amén. 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 También tenemos responsabilidades en el proceso y es a lo que me refiero. De que un hábito se desarrolla constantemente. Un hábito usted tiene que practicarlo con disciplina, quiera o no quiera. Porque a muchos de nosotros nos gustan los deportes, los ejercicios, algunos que otros hobbies, pero hay días que no queremos hacerlo. Sin embargo, cuando está la disciplina, tú vas a pesar de que no quieres. Y todos los días no queremos orar. Y eso me pasa a mí, yo creo que le pasa a todos. Y el que te diga que los 365 días del año se para contento y gozoso a orarle a Dios, yo creo que es un mentiroso, de verdad, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Y aquí yo no me estoy presentando como el perfecto, yo soy el más imperfecto. Por eso es que este lugar es como un hospital donde Dios a cada uno de nosotros que tenemos algunas enfermedades distintas nos está sanando a cada uno en áreas distintas. Esa es la iglesia de Dios. Amén. Amén. Y por eso abro mi corazón y les digo que nosotros donde estamos somos importantes, pero el acto de disciplina tiene que prevalecer constantemente en nosotros para vivir una vida consagrada a Él. Disciplina en la palabra de Dios, por ejemplo.
disciplinen todos los hábitos que vamos a describir. Y existen 7 hábitos que nos ayudarán en nuestro deseo de vivir en santidad. Todos estamos deseosos de vivir en santidad. Sí. Deberíamos estar, ¿verdad? Deberíamos que el fruto del Espíritu Santo se refleje de tal manera en nosotros que nosotros deseemos vivir una vida que le agrade a Dios en todo momento. Yo entiendo que a veces el cansancio nos agota, por lo menos en las noches, no oramos porque el día fue muy cargado. Al día siguiente nos levantamos y Señor, bueno, tengo que entrar rápido al trabajo y tampoco me da tiempo de orar como es. Pero saben que la oración va más allá de un espacio. La oración va en una vida constante tuya de comunicación con Dios. Y no solamente, que no está mal, ojo, esto no quiero decir que esté mal que tú tengas un espacio preparado para tú ir a orar a Dios. Eso está bien. Lo que digo es que tú constantemente te puedes comunicar con Dios aun cuando estés trabajando, aun cuando te vayas a dormir, aun cuando te sientas agotado. Él te da la fuerza que tanto necesitamos para renovarnos. Amén. Amén. Ese es el Dios que tenemos todos nosotros. Como les decía, un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por una repetición frecuente. Amén. Amén. O sea, estamos hablando que estos hábitos que vamos a hablar el día de hoy, estos 7 hábitos, tenemos que repetirlos frecuentemente de tal manera que se vuelva un comportamiento en nosotros. Que lo hagamos constantemente, en otras palabras. Y una vida consagrada es aquella que no busca su satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Amén. Amén. Estamos hablando entonces de compromiso, estamos hablando de repetición y estamos hablando de hábitos que a través del compromiso y la repetición vamos a salir beneficiados nosotros. Amén. Bien. ¿Están ansiosos por conocer los 7 hábitos? ¿Fortalecidos? ¿Cómo están? ¿Gozosos de recibir la palabra de Dios? Claro. Gloria a Dios. Número 1, tener una vida de oración. Y esto es algo que aprendemos de la vida de Jesucristo. Nosotros vemos que Jesucristo, siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, necesitó orar al Padre todos los días de su vida. ¿Cuánto tiempo? Todos los días necesitaba. Él era Dios y era 100% hombre. Seguramente algunas veces las fuerzas le desfallecían. Pero él entendía que era un hábito por compromiso y repetición que le favorecía a él. Él entendía que la oración iba a cultivar en él ese músculo de oración que al final de cuentas lo iba a unir más al Padre. Siendo 100% hombre, 100% Dios, lo hacía. ¿Cuánto ustedes creen que lo necesitamos nosotros? ¿Sí o no? Lo necesitamos bastante, todos los días. Por eso dice la palabra nunca nos engaña y nos dice, separado de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Separado de Él, nada podemos hacer. Pero a veces nosotros en nuestra fuerza queremos que, bueno, sin Él yo lo voy a lograr todo. Hazlo y después me echas el cuento. A ver si es verdad. Amén. Aunque los discípulos y la multitud no comprendían por qué tenían que retirarse, porque Jesucristo, si nosotros vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la parte central de la palabra de Dios, y que les animo a que usted lo lea, porque siempre va a ser edificante cada versículo, cada párrafo que nosotros leamos allí, porque nos va a enseñar la vida de Jesús aquí en la tierra. Nosotros vemos que Él hacía grandes milagros, señales y prodigios, y después de esto se iba y se retiraba. ¿Por qué? Porque Él necesitaba renovarse, las fuerzas que había desgastado en ese momento. Y nosotros muchas veces la fórmula la invertimos. Nosotros queremos hacer muchas cosas y orar poco, exactamente. ¿Y cómo creen que va a ser el resultado? Catastrófico. Entonces vemos problemas, cargas, vemos personas fatigadas durante un tiempo. En la semana, oye, el trabajo es pesado, los niños, los quehaceres en el hogar, etcétera, 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 porque se cargan de tal manera que nunca van al Padre para que les renueve la fuerza. Y es importante entender eso, que necesitamos vivir una vida de oración. Es sine qua non. Lo vamos a necesitar siempre. Es como nosotros ¿cuántos han comprado un artefacto nuevo? Lo compramos, ¿no? Nosotros compramos un artefacto, por lo menos, te voy a poner un ejemplo, una licuadora. Creo que aquí se llama licuadora en España también, no sé, o licuador, batidor, ¿vale? Tú lo pones
Cuando es muy digital, y me ha pasado, ¿no? Los mecánicos, eso que uno tiene de palanquitas, perfecto, tú le das 1, 2, 3 y para adelante, y lo apaga. Pero los que son muy digitales, tú necesitas leer manual o no. Wow. Hay unos que vienen bloqueados porque es anti-niño, que el niño no le puede meter porque necesita bloquearlo, pulsar 2 veces este botón. Pero primero, antes de usarlo, ¿qué tienes que hacer? Leer el manual, ¿verdad que sí? Tienes que leer el manual para saber la utilidad o el funcionamiento correcto de este aparato. O sea, nosotros tenemos que primero ver cómo funciona este aparato. Sencillo. Tal cual como es el batidor o la licuadora que tiene su manual y necesitamos saber cómo funciona, nosotros necesitamos saber de nosotros también aquí a través de la palabra de Dios. Amén. Porque queremos vivir vida por instinto. ¿Y cómo me refiero a instinto? Como van viendo, nosotros vamos viniendo. Como van viniendo, vamos viendo, perdón. Entonces vienen las circunstancias y allí, solo allí, es que si algunos, por lo menos, tiran la mirada arriba y dicen, wow, Dios mío, ¿qué me estás queriendo decir con todo esto? ¿O no es así? Así es. A todos nos pasa, ¿no? E ignoramos, porque, ¿saben qué? Y a mí me llamó mucho la atención esto. Una vez el hermano Sergio, nosotros, de Visión al Mundo Lechería, decía que una ley es ley, aun cuando tú la ignores. Aun cuando tú ignores la ley, aun cuando tú ignores la palabra es la palabra de Dios. Y es la forma correcta que tú y yo debemos vivir. Y Dios nos dice, vez tras vez, ves delante de mi presencia. Bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Yo soy el que renuevo tu fuerza. Yo soy el que te bendigo. Dios, cada momento y en cada detalle de su palabra nos va hablando. Pero nosotros somos los que estamos muy ocupados para escuchar la instrucción. A nosotros nos gusta encender la licuadora y si no enciende, ahí es que vemos que es el problema. Pero no estamos llamados a eso. Amén. Amén. La vida del Señor era una vida de oración y una vida de oración como prioridad. No era cualquier detalle, era lo primero para él, la oración. Fíjense lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra de Dios. Muy de madrugada. ¿Cuándo? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Lucas 4:42, versículo 4, capítulo 4, versículo 42. Cuando ya era de día, estamos hablando de madrugada, después ya era de día, se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, porque ellos querían que Jesús trabajara, hiciera milagros, hiciera prodigios, hiciera señales y tuviera los 365 días o las 24 horas del día con ellos, haciéndolo. Pero él entendía que necesitaba nutrirse. Por eso es que hablamos de la vid verdadera y el pámpano. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros somos la vid? No, ¿verdad? Pero a veces jugamos a eso. Queremos autonutrirnos. O peor aún, nos nutrimos, y discúlpenme la palabra, de cosas basuras. Porque nosotros pensamos que como vemos en Instagram una familia feliz, ellos son felices. O como vemos a aquella chica que sonríe siempre en el Instagram, ella es así. Ella es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no vamos a la fuente real de vida eterna, que es la palabra de Dios, sino que nosotros tratamos de jugar a la vid. La vid cumple el propósito de alimentar al pámpano. Pero ¿qué tiene que tener el pámpano? Estar pegado a la vid verdadera. Porque de ella emana el fruto. El pámpano no es pámpano porque, vale, yo nací así como pámpano. No, la vid lo desarrolló para que se convirtiera en pámpano. Y lo ha fructificado de tal manera que va creciendo poco a poco. O sea, que necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios constantemente para dar fruto. ¿Fruto dónde? Fruto en mi casa. Yo quiero que las cosas mejoren en mi casa. Palabra de Dios, oración. Señor, enséñame cómo tratar cómo tratar a mis hijos. Dame sabiduría para tratar a mi esposa. Señor, dame sabiduría para mi trabajo. Señor, cuando yo me encuentre en las circunstancias, necesito de ti, Padre. Porque no hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otro proceso, sino Cristo, el camino, la verdad y la vida. Necesitamos constantemente nutrirnos en oración de Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? Yo creo que esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Y es importante que lo entendamos, que tomemos la actitud correcta. Porque sabes que si tú has venido el día de hoy, estás buscando una palabra de Dios para tu vida, pero Dios te está dando palabra y tú estás enfocado en otra cosa. Estás pensando en el problema y no en la solución.
Amén. Amén. Las oraciones que promueven una vida consagrada a Dios no son las que solo se ofrecen durante los tiempos de dificultades. Oído, atención, alerta. No es cuando te encuentres en dificultades solamente, no digo que no puedas, digo nada más es que solamente no sea ese tiempo donde tú busques a Dios cuando tengas una necesidad o cuando estés pasando por una circunstancia. No, en todo tiempo, en tiempo y en fuera de tiempo, en circunstancias difíciles y cuando las cosas marchan bellísimo para todos nosotros. Allí necesitamos de Dios en todo momento. Y bueno, si nosotros vemos el trasfondo de las dificultades, busca crear carácter en nosotros. Más que castigarnos, Dios nos castiga, Dios nos ayuda a nosotros a desarrollar carácter y a pegarnos más a Él. Porque en tiempo de la dificultad lo que debería surgir en nosotros es un acercamiento más estrecho a Cristo Jesús. Porque cuando el Señor dice, están dispersos, están por otra cosa, no están nutriéndose donde deberían nutrirse. Fíjense que los discípulos se dieron cuenta de que las oraciones de Jesús no eran como las que estaban acostumbrados a ellos escuchar. Porque ellos escuchaban la oración de los paganos que decía, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de merecer tu perdón. No, Jesús era otra cosa. Jesús era algo distinto. Jesús con la naturaleza nos enseñaba los enseñaba a ellos y nos enseña hoy a nosotros. Bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo soy suficiente para perdonarle. Vete y no peques más. Nosotros los seres humanos somos los que le complicamos. Le buscamos, como decíamos la semana pasada, las 5 patas del gato. Entonces buscamos de procesar el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios ya está, porque nosotros estamos llamados por la gracia. ¿Cuántos aquí han sido salvos por la gracia? Amén. Estamos por la gracia. Entonces Cristo te ama, te amó y te amará siempre. Amén. Eso no nos exime no vivir una vida consagrada. Pero tenemos que entender que si somos hijos, tenemos la gracia. La gracia no es una licencia para pecar y hacer lo que tú quieras. La gracia te acerca más a Cristo por su amor que demostró en la cruz del Calvario. Debería en cada uno de nosotros hacer eso. Él fue a escuchar la forma tan personal en la que hablaba con su Padre Celestial. Los discípulos entendieron. Ellos no sabían cómo orar y le enseñaron, Señor, nosotros no sabemos cómo orar, enséñanos tú cómo. ¿Cómo oramos? Porque lo que escuchamos es vanas repeticiones que ellos hacen, decían los fariseos, que se condenaban y que nunca salían de la condenación y estaban allí inmiscuidos. Pero realmente es una oración efectiva. Tú vas con un corazón dispuesto, arrepentido delante de Dios. Pero tienes que salir de allí, de esa oración, entendiendo que Dios te perdonó. Y con el profundo deseo de no desagradarle otra vez en la misma cosa que te ha pedido perdón. Amén. Amén. Así es como funciona. Cómo funciona nuestro Dios. Como vivimos un mundo lleno de tentaciones, ¿cuántos entienden que vivimos en un mundo lleno de tentaciones? ¿O soy solo yo el vulnerable a este mundo de tentaciones? Soy yo, Jonathan, ¿verdad que no? Somos todos. Todos estamos con un peligro latente. Pero ¿saben qué? Nosotros, si nos revestimos con la armadura de Cristo, nosotros vamos a transitar una vida que le agrade al Señor. Amén. Estamos llamados a ello. La oración nos protege de la tentación. La oración nos hace a nosotros protegernos a través de Cristo de la tentación que se nos presenta, de las circunstancias que vamos a atravesar. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, la oración, trata de una relación íntima y estrecha. Tú conoces a tu Padre te conoce a ti y Él sabe todas las cosas. Él te instruye y te dirige por el camino que debemos seguir. Amén. Es importante entender eso. Entonces es importante tener una vida de oración. Ese era el primer paso de los 7 hábitos. Vamos al número 2. Tener fe en Dios. El Salmo 103, 19, capítulo 103, versículo 19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino en el estrado de sus pies. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ustedes saben que cuando tú escuchas este versículo bíblico, tú dices, wow, Señor, tú hiciste todas las cosas. Para ti nada te toma improviso. Y tú me has dicho que en tu palabra que tú te estableciste en todos los rincones que nosotros podamos ver y aún lo que no vemos. Todo está bajo su dominio.
Y nosotros entendemos que cuando vienen las circunstancias, cuando tú ves eso, analizas, entiendes el Salmo, dice, ¿qué te toma de provisto para ti, Señor? Nada. ¿Algo te asombra a ti que ocurra aquí en la tierra? Yo creo que no. Todo está en su control. Si nosotros entendemos eso, cuando vienen las circunstancias, todo está en manos de Dios. Cuando vienen las situaciones, Dios tiene el control. ¿Y saben qué es eso? Se traduce en fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que aún tú no has visto. Amén. ¿Y saben qué es la antife? La preocupación. Preocuparnos por algo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo válido el poder de Dios. Nosotros, no digo que tú lo digas con tus palabras, pero con tus hechos lo estás justificando de esa forma. Cuando hay un problema y tú te apoyas más en el problema y no en la solución que Dios, tú le estás diciendo, Señor, yo tengo este problema, pero creo que el problema es más grande que tú. Preocupación de distancia de Dios. Previamente te estás ocupando de algo que Dios te va a ocupar. Y con esto no te digo que no tengas que hacer algo, porque eso no te estoy llamando. Hay cosas que nosotros debemos hacer, hay pasos que nosotros debemos dar, pero siempre con la confianza y la seguridad de que Dios va delante de mí como poderoso gigante. Amén. Es importante entenderlo. Si reconocemos que la soberanía de Dios, escuche bien, preste atención, reina por encima de todo, no tenemos usted y yo razones para preocuparnos. Porque sabemos que todo está a su control. Perfecto y absoluto. No se desvía ni un milímetro. A veces lo que complicamos las cosas somos nosotros tratando de enderezar y lo que vamos es entreteniendo. Amén. ¿Verdad que sí? La confianza en el Señor también fortalece nuestra comunión íntima, lo que hablábamos. Nuestra confianza en el Señor también fortalece esa comunión, esa relación íntima con Él. Mientras hablamos y le escuchamos. Amén. ¿Cómo le escuchamos a Dios? A través de su palabra. ¿Dios cómo nos habla? A través de su palabra. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo lo vamos a escuchar? Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame. Mil veces vamos a repetir, Dios. Pero si lo tienes aquí, hijo querido, y no lo lees, hija querida, difícilmente voy a buscar otro método. Porque para eso Dios puso su palabra para cada uno de nosotros, para hablarnos a través de su palabra. Amén. Amén. Mientras hablamos y escuchamos, como les decía, para luego responder en obediencia, nos guía y venimos a ser uno con Cristo. Los dos vamos a ser uno. ¿Por qué? Porque ya no es lo que yo quiero, es lo que Cristo quiere. Ya no es mi dirección propia, es la dirección de Cristo. Pero ¿cómo se obtiene eso? Con fe, confianza, tiempo de calidad para el Señor de cada uno de nosotros. Necesitamos ese tiempo. Necesitamos ir con fe y afrontar con fe cada circunstancia que vivamos. Ese es el segundo hábito. El tercero, meditar en la palabra de Dios. No se podía escapar. Yo creo que son el ABC. El meditar en la palabra de Dios, yo creo que es la parte fundamental de nuestro crecimiento en Cristo. Yo creo que somos nutridos, no creo, estoy seguro y convencido de que tú y yo somos nutridos a través de la palabra de Dios. De que esa vid verdadera nos está nutriendo a través de su palabra de tal manera que nosotros nos desarrollemos como pámpanos y demos frutos. Pero es importante entender que la meditación en la palabra de Dios también es importante. Estamos hablando de hábitos y hay que desarrollarlos. A veces no vamos a querer hacerlo porque cuando de nosotros estamos en un gimnasio o hacemos, yo lo hago esporádicamente, cada 2 semanas a veces voy al parque. Imagínense tú cómo va a estar mi compromiso allí con eso. Voy al parque a correr la mañana y ay, tengo flojera, hoy no, Señor, yo creo que mañana sí, llega mañana y mañana no tampoco. Bueno, Señor, pero es que estoy cansado todavía, me duelen los pies, yo creo que va a tener que ser el próximo miércoles, porque ya fui este miércoles, ya el próximo es el que necesito. Entonces, ¿dónde está mi nivel de compromiso en esto? En 0, ¿verdad? Porque primeramente me estoy engañando a yo mismo. Estoy diciendo y postergando algo que solo yo debo tomar la decisión de avanzar. Entonces, en base a meditar la palabra, cuando nosotros decimos, Señor, bueno, la leí anoche en la cama un rato. O sea, me levanté temprano a las 7 y necesito ir al trabajo. No puedo leer la palabra de Dios hoy en la mañana. Llega la noche. Tampoco podemos. Entonces, les animo a que usted cuando esté sufriendo ese impulso a postergar, allí salga la casta de la disciplina. Porque la disciplina
avanza aún cuando las fuerzas no quieren. Ahí sale la disciplina. Por eso nosotros vemos esos futbolistas que tú dices, wow, ha cultivado tantos éxitos a lo largo de su trayectoria. ¿Pero por qué? Porque es un hombre disciplinado. Usain Bolt lo decía, que a mí me llamó mucho la atención esa frase, ¿no? Él decía, yo entreno 3 años para una carrera de 60 segundos, 3 años. ¿Qué requiere de esto? Una disciplina constante, diaria de este hombre para eso, ¿no? Entonces, si nosotros queremos acercarnos más a Dios, ¿cuán disciplinados debemos ser en meditar en su palabra? Y en todos estos hábitos, ponerlos por obra. No solamente que lo escuchemos el domingo 2 de octubre, bueno, yo entendí eso, sí. Y cuando sales por la puerta mañana, otra vez toca la rutina de la vida, como todos. Y entonces postergamos, empezamos a no cumplir los hábitos. Porque yo les garanticé al principio de la enseñanza que usted poniendo en práctica estos hábitos iba a vivir una vida plena, ¿verdad que sí? Sí. Entonces la semana que viene, si usted esta semana practica estos hábitos, dígame cómo ha ido su semana. Dígame el domingo que viene, yo les animo, aparte que les animo a que vengan, les animo a que me digan cómo les fue esta semana poniendo en práctica estos 7 hábitos de consagrados a Dios. Amén. Amén. Es un reto. Salmo 63:6. Estamos hablando el tercer hábito, meditar en la palabra de Dios. El salmista dijo, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, Señor, a ti te daré la gloria. Meditar incluye leer la Biblia, reflexionar en sus enseñanzas y poner en práctica lo que nos ha dicho. No se trata solamente de almacenarlo. Leí la palabra, perfecto, Dios mío. Ahí dice, no seas usurero. Por ejemplo, hay versículos bíblicos, nosotros lo vemos en Deuteronomio. Bueno, la usura no, el peso falso, para ponerlo en el contexto. Lo escuchamos, pero yo leí de eso. Entonces, nosotros no podemos practicar eso, ¿verdad que no? Porque Dios nos está advirtiendo que está en contra de eso. Vamos a ir en contra de Dios. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque ponemos en práctica lo que hemos leído. Ama a tu esposa, por lo menos, que aquí yo tengo a mi esposa, y trátala como vaso más frágil. Cuando no me guste algo que mi esposa me diga, yo voy a explotar. Tendría que venir esta palabra a mi vida porque la voy a poner por práctica, ¿verdad? Y Dios me dice, trátala como vaso más frágil. Porque tú eres frágil. Nosotros los hombres también somos frágiles, no solamente las mujeres. Dios está hablando de que más frágil que el hombre. Más frágil que el hombre. Entonces, ¿cómo debo yo tratarla? Más frágil que yo, ¿verdad? Y tener más tolerancia en todas las circunstancias. A mí me cuesta. Yo no vengo aquí a decirte así que yo lo cumplo. Lo hago todo al pie de la letra y esos chelis para mí, por favor, ya yo los pasé. No, una lucha constante. Todos vivimos con esto. Pero lo importante es que la palabra haga vida en ti de tal manera que cuando se presente la circunstancia tú la puedas poner por obra. Eso busca la palabra de Dios en cada uno de nosotros. El tiempo de meditación, fíjense ustedes, nos mantiene alertas y sensibles para lo que Dios nos ordene. Por eso es tan importante que nosotros apartemos tiempo cada día para estar a solas con el Señor por medio de su palabra. Y no juzgo a nadie, lo digo por mí, como siempre. No vengo aquí a juzgar, vengo a decirte, a animarte, a exhortarte, a pedirte también de parte de Dios que lo hagas. Si dedicas 30 minutos de tu vida a un teléfono, yo creo que a veces nos dedicamos más, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Saben que hicieron un experimento? Esto es un tip. Hicieron un experimento por allí que a una persona se autopropuso dejar el teléfono por 6 días y casi se estaba volviendo loca ya cuando estaba culminando el tiempo. No podía. Decía que el vicio está grande, o sea, te has apegado tanto a eso, de tal forma, que ya su vida se estaba trastocando, porque dice, ya no era yo misma, o sea, no me hallaba en sí, en separarme 6 días del teléfono, no podía estar. Si quieren les animo para que vean eso que lo puso público, creo que en Instagram, yo lo leí en una noticia. Y dije, wow, ¿qué tan fuerte es ese hábito perjudicial? Porque cuando el hábito es porque necesitas trabajar y todo el día estás en el teléfono, wow, bueno, necesitas comer eso. Pero cuando te la pasas yo creo que es otra cosa, ¿verdad que sí? O ese tiempo es tiempo de edificación. Todos nosotros hacemos cursos en el teléfono, nos llaman y nosotros hacemos negocios por el teléfono. Yo creo que no, yo creo que si nosotros en base a eso, 30 minutos que le dediquemos a Dios y no se lo dediquemos al teléfono, yo creo que es bastante. Podemos comenzar por eso. Podemos comenzar por esos 30 minutos. Y usted esos 30 minutos, cuando usted tenga el impulso de dedicárselo al teléfono, usted se lo dedica a la palabra de Dios. Voy a meditar, Señor, 30 minutos, lo cuento.
Versículo 1. ¿Qué me hablaste a través de este versículo, Señor? ¿Qué me quieres decir a mi vida a través de este versículo? Es un tiempo de meditación, lo apartaste. Así como apartas tiempo para eso que se llama ocio. Eso se llama ocio, no le estoy diciendo usted ocioso. Eso se llama tiempo de ocio, ¿no? Nosotros apartemos tiempo para un tiempo de edificación a través de la palabra de Dios. A eso le animo. Entonces, al leer y pensar en lo que Dios nos dice, el Señor nos habla en nuestro corazón. ¿A cuánto Dios les ha hablado a través de su palabra? Amén. 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 A todos. A ustedes no les ha hablado. Yo creo que a todos, ¿no? A través de su palabra Dios nos habla. A través de su palabra Dios nos exhorta. A través de su palabra Dios nos anima. A través de su palabra Dios nos da esperanza para seguir viviendo. A través de su palabra Dios nos dice, bástate de mi gracia. A través de su palabra Dios nos promete infinidades de cosas que son disponibles para ti y para mí en todo momento. Son sus promesas. Y Él no las hace solo para Jonathan, las hace para todos nosotros. Amén. Amén. Es importante eso. El Salmo 119, 133 debería ser parte de nuestras oraciones. Capítulo 119, versículo 133. Lo voy a buscar. Ustedes van a ver qué importante es este salmo y cuán edificante, y por eso les digo que debería ser parte fundamental de nuestras oraciones. Cuando nosotros vayamos a meditar ahí en la palabra, y usted puede acordarse, tome nota ahorita si puede, o escríbalo en su teléfono. El salmo es parte importante de mi vida. Por ejemplo, usted puede, toda la palabra es útil para corregir, para instruir en justicia, para toda buena obra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Amén. El 133, estamos en el capítulo 119, versículo 133, dice 133, guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad, decía el salmista. El salmista hablaba también de disciplina aquí porque si nosotros leemos todo el Salmo 119, tú vas viendo contexto por contexto la vida de un hombre que quiere consagrarse a Dios y hay obstáculos, hay situaciones, pero sin embargo él va anteponiendo todo esto sabiendo que la guía proviene de Dios. Así que le animo a leerlo completo y en particular a que medite en él en cuanto a lo que es la meditación de la palabra de Dios. Si deseamos que Dios llene nuestra mente con su palabra, no debemos permitir que el mundo domine nuestros pensamientos. ¿Cuántos entienden esto? Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las aflicciones e ignoramos las promesas que Dios nos tiene en su palabra. Entonces, ¿qué está surgiendo más efecto en mi vida? ¿El mundo o la palabra de Dios? Porque no es por fe, es por vista, no es por vista, es por fe, perdón. Por fe. Es por fe, ¿verdad que sí? Y nosotros, ¿cómo cultivamos esa vida de fe? Consagrados a la palabra de Dios, nutriéndonos de todo el alimento que ella tiene de tal manera que nosotros podamos vivir por ella. Es importante, mis hermanos, que nosotros no permitamos que el mundo domine nuestros pensamientos. Y el mundo, no te digo que la gente sea mala, sino los afanes a que nos lleva el mundo. A vivir una vida de muchas veces apariencia, muchas veces de circunstancias, muchas veces de barreras, muchas veces de limitaciones. Llámele como usted le llame. Usted sabe cuáles son los afanes del mundo, a lo que nos lleva el afán del mundo. Y eso lo quiere evitar Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos paz. ¿Y la paz qué? La paz verdadera. La que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Nosotros, los seres humanos, somos los que nos complicamos la vida. Si cumpliéramos, yo creo, no estoy seguro, no puedo decir yo creo, estoy convencido, cada detalle de la palabra en nuestra vida, nosotros fuéramos plenos en todo. Fuéramos plenos en el trabajo, fuéramos plenos en la familia, fuéramos plenos en la sociedad, fuéramos plenos en la congregación, fuéramos plenos en todos los rincones donde nosotros estuviésemos. Porque es un diseño perfecto que Él quiere para cada uno de nosotros. Por eso lo puso en su palabra, lo plasmó de tal manera que nosotros podamos vivir por ella. O estamos llamados a vivir por ella. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es fácil vivir ocupados, mis hermanos, todo el día en asuntos de este mundo y no dedicar tiempo para pensar en el Señor. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo tengo 2 hijos. Y ellos demandan de mí tiempo de atención. Todos los que tenemos hijos saben que los hijos demandan tiempo de atención. Pero a ver, si yo me planifico bien, si yo entiendo cuáles son mis prioridades primero, si yo entiendo cuál es el tiempo que tengo que dedicarle tiempo de calidad a mis hijos y a mi esposa, eso es cierto, y a las personas que están a mi alrededor, es cierto.
Si yo me planifico bien, yo voy a deponer un domingo para hacer otra actividad que no sea venir a congregarme acá. Yo creo que es difícil, ¿verdad? Porque si la palabra de Dios dice, no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, es porque en aquel tiempo también pasaba eso, ¿no? O Dios ya estaba pensando, 2022. Bueno, Jonathan a veces le cuesta prepararse para ese día domingo, entonces le voy a mandar esa palabra para ese domingo. No, desde aquel tiempo venía ese problema. Como seres humanos venimos arrastrando esa falta de prioridad. Pero Cristo manda su palabra porque estamos llamados a vivir por ella, o deberíamos estar llamados a vivir por ella, ¿no? Si nosotros entendemos las prioridades, entonces yo dedico mi sábado, mi chamo, comparto con mi esposa en la semana, una cenita en la noche, por ejemplo. No le digo que haga exactamente esto. Y el domingo, el tiempo del Señor se lo voy a dedicar. 1 hora y media que tú tengas para Dios, de un conglomerado de 7 días. Y no te digo de Dios que vayan a decir, no, Jonathan está diciendo que Dios. No. Estoy diciendo en la congregación de Dios, donde todos somos instrumentos para llevar su mensaje. Yo creo que no sería mucho, ¿verdad que no? Pero a veces somos tan egoístas con el tiempo de Dios que no se lo da. Amén. Amén. Eso cayó solamente en mi rancho, decíamos, en Venezuela. En mi tejado. Cayó la piedra. Pero bueno, así es. Es importante entender eso. Es esencial que dediquemos tiempo para meditar en la Biblia si queremos tener una vida consagrada a Dios. No hay otra forma. Tenemos que dedicarle tiempo a la Biblia. Cada día debemos elegir entre caminar con el Señor o caminar con el mundo. ¿Cómo elige usted caminar hoy? ¿Cómo elegimos? ¿Caminar con Dios o elegimos caminar con el mundo? Yo creo que con Dios, ¿verdad que sí? Amén. Hemos tenido buenos resultados. Y dice la palabra de Dios, porque nosotros llevamos este versículo bíblico a solamente las ofrendas. Probadme y ve cuán bueno y agradable es Dios. Es fiel. Él, si tú le agradas y vives una vida consagrada, vas a tener como resultado beneficios para ti y para tu vida. Y para los que están a nuestro alrededor, porque saben que nosotros somos individuos que no solamente convivimos solos, sino que afectamos a nuestro alrededor también. Y necesitamos afectarlo positivamente, ¿verdad que sí? Número 4, vamos por el número 4, obedecer a Dios. Moisés le dijo a la nación de Israel, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Estaba hablando de Dios al pueblo de Israel cautivo en Egipto. ¿Qué instrucción le dio? Que oyéramos atentamente su voz. Dios estaba dándole una dirección clara a ellos y a nosotros. No solamente se trataba del pueblo de Israel en Egipto, sino de nosotros hoy en día, que atendamos, que pongamos atención a su voz. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Si nosotros vivimos en obediencia, andamos en un nivel más elevado que el mundo. Y es importante entender eso, porque la obediencia siempre va a traer como resultado beneficios. Si nosotros cumplimos la palabra de Dios en todos los ámbitos de donde estemos, tú y yo vamos a ser beneficiados y vamos a beneficiar a los que están a nuestro alrededor, mis hermanos. A eso estamos llamados. Y es lo que yo decía al principio, gracias. Hacer luz y salvar a la tierra, pero de eso se trata también. De que nosotros obedezcamos lo que Dios nos dice, porque Dios nos está dando una dirección hoy. 7 pasos o 7 hábitos que tú puedes practicar en tu vida que van a ser de bendición para ti. Pero muchas veces nosotros somos tardos para oír y poner por práctica. Y Dios no quiere eso. Dios nos manda la palabra en el tiempo oportuno y de la forma correcta. De nosotros está hacer lo correcto. Amén. Amén. No se trata de menospreciar a otros, sino de escoger vivir bajo los mandatos de Dios y desechar el estilo de vida del mundo. Porque no es que tú no le vas a hablar a las personas, pero tú no te puedes dejar llevar por lo que hacen aquellas personas. Tú tienes que ser de cambio, tú tienes que ser de bendición. Amén. Porque eso que tienes tú, que es Cristo, tienes que dárselo a los demás también. No que ellos te conviertan otra vez a ellos, sino tú convertirlos a Cristo.
a cada uno de ellos. A eso estamos llamados. A no dejarnos influenciar por el mundo. Porque siempre va a estar las tentaciones, eso siempre va a estar. Hasta la venida de Cristo. Nosotros vamos a tener que enfrentar todas estas cosas. Pero es importante que nosotros tengamos en claro a qué hemos sido llamados cada uno de nosotros. Debemos obedecerlo. Número 5, depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano. Perdón. Pero el apóstol Pablo también nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es como el fruto que les hablaba, ¿no? De la semilla. El fruto del Espíritu Santo está en nosotros, pero de nosotros está el ponerlo, el desarrollo, el regarlo día a día. Se presenta la adversidad, ¿cómo actúo? ¿Saco la paz de Dios? ¿O saco la agresividad de Jonathan? ¿O saco la solución de Jonathan? Cuando hay una situación presente, ¿tengo la templanza, la pongo por obra o voy a mis riendas? O cuando tengo que tratar con otra persona que es difícil, ¿cultivo el amor o voy con ira? O voy como ella me trata mal, yo también le trato mal. ¿Es realmente esto ser cristiano, de verdad? Creo que no, ¿verdad que no? No podemos jugar a eso. Se trata de ser transformados realmente a la imagen y semejanza de Cristo. A eso estamos llamados cada uno de nosotros. A eso hemos sido llamados, mis hermanos. Y es importante entender eso. Desarrollar el fruto del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Templanza, fe, amor, dominio propio, gozo, paz. Ese fruto se desarrolla. ¿Cómo? En la cotidianidad, en el trato, en las circunstancias, en las situaciones. Ahí es donde tú tienes que sacar a flote lo que Dios ha aportado en ti como fruto. Es importante entender eso. Dependamos totalmente del Espíritu Santo de Dios en todo momento. El verbo griego indica que es una acción continua, lo cual significa vivir en obediencia a la palabra de Dios mientras dependemos y esperamos en Él para que nos fortalezca y para que nos guíe. El Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro ayudador. Amén. Amén. Él nos ayuda y nos consuela. Nos consuela y nos ayuda. ¿En dónde? En todo. En todo. Por eso es que nosotros debemos depender totalmente de Él. Estamos llamados a ello. Solo depender del Espíritu Santo podemos llegar a ser, solo dependiendo de Él podemos llegar a ser y hacer lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Amén. Entendiendo estos 5 pasos, ya nos faltan 2, ya estamos terminando. ¿Cuántos entienden que Dios nos ama? Porque ha sido tan bueno que cada verso en su palabra lo que busca es ponernos en intimidad con Él y hacer las cosas correctas para Él, pero por beneficio para nosotros, con beneficio a nosotros. O sea que nos ama totalmente y desinteresadamente. A Dios no le interesa, mi hermano. Y con esto no digo que no le importe si tú tienes dinero, si tú tienes posesiones, si tú tienes grandes fortunas, si tú eres un gran intelectual, si tú eres un famoso ingeniero, si tú eres un famoso médico. No, a Dios le importa la persona tuya, tú como ser humano, como su hijo. Dios no necesita eso. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cualidades, dones, talentos, bendiciones para que nosotros podamos vivir aquí en esta tierra. Pero el fin no es ese. El fin de nosotros es agradar a nuestro Señor. Amén. Somos hijos de un rey. Estamos llamados a servirle. Estamos llamados a vivir una vida de entrega y devoción a Él. A consagrarnos verdaderamente. Nosotros no podemos jugar a los cristianos y a los cristinos. ¿Verdad que no? No. Un día soy cristiano y say no. Say no porque cualquiera que venga por ahí me lo llevo por el medio. O el que me diga algo, le lanzo más duro. ¿Verdad que las cosas no son así? ¿Qué clase de evangelio es ese? Y esto no se llama ser, como dicen por allí, menso. No, se trata de modelar el carácter de Cristo en todo momento. Porque para eso hemos sido llamados. Y aunque nos cueste, siempre debemos predicar sobre esto. Estamos llamados para agradar al Señor y ser un reflejo de Él aquí en la tierra, en todos los ámbitos. Amén. Número 6. Dar a Dios y a otros. Contamos con una promesa. Lo que dice Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a nuestro regazo. Porque con la misma moneda que pedís, con la misma
moneda que medís, os volverán a medir para ustedes. Y esto no se trata, ojo, esto no es ofrenda, diciéndole que con esto lo estoy enfocando al diezmo y la ofrenda, no, lo estoy enfocando al ayudar a otras personas. Porque nosotros muchas veces vemos la necesidad en otros y somos indolentes. Y pensamos que, bueno, yo también tengo carencias, pero ¿saben qué? Cuando uno da, cuando no tiene mucho o esperar a que nosotros tengamos mucho y seamos muchos millonarios, tengamos mucho dinero para ayudar a otras personas, ¿tú crees que eso tiene algún valor? ¿O valor es que tú, teniendo un pedacito de pan y tú ves que otra persona tiene hambre y solamente tú tienes un pedacito de pan, tú picas de tu pedacito de pan y se lo das? ¿Cómo se ve mejor? No, cuando yo tengo una panadería es que yo voy a ayudar a la gente. Pero si tiene un pedacito de pan, ¿cómo no pica un pedacito y se lo da a aquel que quiere un bocado de pan? Un ejemplo, solamente por eso. Pero nosotros vemos cuántos no conocemos personas que tienen circunstancias, y no solamente alimentaria, espiritual. Hay muchas personas con depresión y nosotros tenemos las herramientas para llevarle a ellos el alimento espiritual. Y muchas veces ignoramos esto. Nos centramos en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras prioridades, en nuestras circunstancias y caemos en el yoísmo. Yo y cuando yo, el otro. Pero Cristo nunca demostró eso así, de esa forma. Cristo deponía a Él para ayudar a los demás. De pronto, mira, no está narrado bíblicamente, pero si nosotros vemos la alimentación que le dio el Señor a esos miles que sentó, yo nunca veo en el versículo que decía, primero Cristo comió y después le dio a ellos. Nunca lo he leído y eso siempre me ha llamado la atención. O sea, para él era una satisfacción grande el alimentar a los demás y después él veía, pues. Después él veía, me imagino, no está relatado bíblicamente, pero era un hombre, necesitaba comer. Pero en esos versículos específicamente no habla de que ellos se alimentaron los 12 primero y después le dieron al resto, ¿no? Primero hicieron el milagro de alimentar a los demás. ¿Y saben qué nos enseña eso? Que mejor es dar que recibir. ¿Cuánta satisfacción hay en que tú entregues algo que te ha costado mucho? Y no te digo esto, no te estoy predicando el evangelio de la prosperidad, entrégame tu casa y vas a ser bendito. No. Nosotros somos claros en lo que estamos hablando. Estamos hablando de bendecir a los que no tienen con algo que tú dices que de pronto a lo mejor, mira, yo tengo 100 euros y un hermano me dice, oye hermano, estoy mal, pero claro, tienes que ser también, tienes que tener discernimiento, por eso para eso también nos lo ha dado el Espíritu Santo de Dios. Tener discernimiento, necesita la ayuda, perfecto. Hermano, tengo 100 para llegar al final de mes, le doy 20 a él. Oye Señor, ya queda cortico. Pero si tú sabes que Dios bendice al dador alegre, cuando tú lo das eso se va a multiplicar, mi hermano, y no va a tardar un tiempo donde tú vas a ver resultados de eso. Y no lo hagamos por eso, sino entendiendo que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Amén. Seamos dadivosos en todo lo que hagamos nosotros. Tenemos que dar a Dios y entregar a las demás personas, desinteresadamente. Miren, gracias a Dios nosotros, yo por lo menos acá, no cobro un sueldo por la iglesia, yo tengo mi trabajo, mi esposa también, todos ustedes. Y eso es importante acotarlo. Nosotros lo hacemos por amor a Dios. Nosotros nos paramos a predicar el mensaje de la salvación porque yo sé que Cristo me habla a mí y le habla a cada uno de ustedes. Eso es lo bonito del evangelio. O sea, yo puedo decir como Pablo, a mí nadie me está alimentando. Es la verdad, y suena duro, y suena trillado, pero es la verdad, es mi verdad. Yo tengo mi trabajo y vengo a predicar el evangelio. De lunes a viernes me dedico a trabajar como ingeniero. Y los domingos me dedico a predicar el evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque yo sé que es gratificante, mejor dar que recibir. Yo sé que esto ha sido llamado y cada uno de ustedes también. No le estoy diciendo que ustedes están llamados a ser pastor, lo tienen que ser. No, pero en el ámbito donde usted se encuentre, sea de bendición, mi hermano. Sea de bendición, sea luz y sea sal. Realmente, a eso estamos llamados. Y número 7, de los 7 hábitos, ya estamos terminando. Perdonar a otros. Perdonar a otros. No es fácil perdonar, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Su palabra lo dice, Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. Amén. ¿A cuánto Dios ha perdonado aquí? Poco, ¿no? A todos nosotros nos ha perdonado. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ser recíprocos hacia las demás personas en el perdón? ¿Pronto o lento? ¿Negarlo o hacerlo? ¿Cómo? Rápido, ¿verdad?
sabes que hay un versículo bíblico, no me acuerdo la cita bíblica, pero de verdad que esa palabra me intriga mi corazón cuando dice que el Señor perdona a los que más se les perdona, más son sensibles a su voz. O el que más perdona, así dice la palabra, más se les será perdonado. Porque ¿saben qué? Que cuando tú eres una persona que ha cometido tantos errores y entiende que tienes un Dios todopoderoso, que te lo perdonó todo cuando no había forma lógica de decir, merecía el perdón. Ahí tú entiendes, wow, si me fueron perdonados muchos pecados, ¿cómo yo no voy a perdonar un pecado a otra persona? Tenemos que abrir nuestros corazones, mis hermanos. Es importante que nosotros seamos renovados también a través del perdón. Aunque alguien nos traicione, debemos perdonar y confiar que el Señor se hará cargo de toda la situación. No seamos tardos para el perdón. Yo creo que del perdón nace también el amor. O el perdón se lleva por consecuencia del amor. Si tú dices que amas a Dios, no puedes dejar de perdonar. O sea, eso es un concepto. Así como la confianza la fe y la preocupación es como una antítesis a la fe, yo digo que la falta de perdón es una antítesis al amor de Dios. ¿Cuántos están convencidos de eso? ¿Verdad que sí? Porque no tiene mucha lógica tú decir yo amo a Dios, pero no perdono a mi semejante. Y lo dice la palabra, si me amas y no me ves, ¿cómo me dices eso si los que están contigo no los aman? Estamos llamados a eso. Es sencillo, somos libres nosotros cuando perdonamos. La sanidad es interior y es importante entenderlo. Nosotros entregarnos y perdonarnos es lo más importante que hay también para vivir una vida consagrada a Dios. Porque el perdón nos lleva a ver más las desvirtudes de otras personas cuando nosotros tenemos que enfocarnos en una relación continua con el Señor. Amén. Le invito a que se pongan de pie. Por favor, le doy gracias de antemano por escucharme. Estos 7 hábitos que sé que son, estoy convencido de que usted lo pone en práctica y será de gran bendición para su vida. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que han venido el día de hoy, Señor. Que seas tú guiándolos, Padre, en este caminar, Señor, que es un caminar donde nosotros vamos de tu mano, es un caminar que necesitamos disciplina, Señor, un caminar que necesitamos esa constancia y esos hábitos, Padre, que son de bendición para todos nosotros, Padre. Yo te pido que tú los bendigas a ellos con toda bendición de lo alto, del Todopoderoso. Que en esta hora nos ministres, Padre, y que esos hábitos sean parte, Señor, de nuestra rutina diaria, Dios mío santo, que tú nos hables, nos ministres, nos enseñes, Señor, y nos ayudas a tener una total dependencia de ti, de tal manera, Señor, que ya estos hábitos los hagamos por amor, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú los bendigas a todos ellos, Señor, que han venido en este día, aquellos que se conectan a través de las redes sociales también, que seas tú proveyéndoles las fuerzas que tanto necesitan, Señor. Yo no conozco la situación particular de cada uno, Señor, pero sé que tú sí lo sabes, Señor, y tienes control de sus vidas, Padre. Por eso te pido que los ministres ahí donde estás, Padre, y que sean llenos del poder de tu amor, que sean fortalecidos por tu fuerza, Señor, guiados, Señor, a tu poder de salvación. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que tú los llenes de tu amor, Señor, de tu amor a cada uno de ellos, sus corazones, sus vidas, Señor, que sea de impacto en todo lugar donde vayan, Señor, y que vivamos todos tu palabra, Padre, que la pongamos por obra, Señor, y que esta palabra que hemos hablado el día de hoy sea sellada en nuestros corazones, Señor, que podamos ponerla por obra en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, gloria y honra a ti, Padre. Bendícelos más en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un gusto haberles saludado y le damos gracias a los que se conectan también por las redes sociales. Dios les bendiga. Los invitamos para el próximo domingo con el favor de Dios. Estamos por acá, por el mismo lugar, al mismo canal, a la misma hora. De verdad que es un placer para nosotros recibirlos a cada uno de ustedes acá. Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes para todos.